Queridos hermanos, vamos a dar inicio a la predicación de la palabra de Dios. Dispongan su mente, dispongan su corazón. Olvidémonos de todo lo que está afuera. Centrémonos a lo que vinimos. Por eso vamos a pedir al Espíritu Santo que disponga todo nuestro ser. Amado Señor, te pedimos que con tu Santo Espíritu, que habita en nosotros y que nos guía a toda verdad, disponga nuestra mente y nuestro corazón en este día. Hoy nos has traído y estamos sentados en este lugar, después de haberte alabado, después de haber ofrendado en adoración a ti, de haber escuchado un autoexamen y de habernos saludado. Ahora nos sentamos a tus pies, Señor Jesús, para escuchar de ti la sabiduría de tu palabra. Por lo tanto, te ruego que dispongas todo nuestro ser, que quites toda distracción, que abras nuestros oídos espirituales y quites la venda de nuestros ojos para poder contemplar las maravillas de tu palabra, la gloria de tu Hijo Jesucristo, el amor y la gracia que han sido derramadas para tu iglesia. Perdona mis pecados, Señor. Con temor y reverencia me acerco a ti, reconociendo que no soy digno de hacer lo que hago. Es por la dignidad de tu Hijo Jesús que me fue imputada, y el cual en su gracia me ha llamado a pesar de todas mis falencias, a ser tu siervo. Ayúdame, Señor, y pon tus palabras en mi boca, y úsame para poder dar a entender el mensaje de tu palabra a tu pueblo. Y si en este lugar hay alguien que no te conoce, que aún no ha rendido su corazón a tu Hijo Jesús, tócalo, Señor. Llévalo al arrepentimiento y a la fe. Quita la sordera espiritual y manifiesta en su vida la gracia salvadora y restauradora de ese corazón alejado de ti. Produce vida en él o en ella. Te lo pido, Padre, en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén. En nuestro estudio expositivo del Evangelio de Juan, estamos estudiando el capítulo 12. La enseñanza pasada consideramos los versículos 12 al 19, donde vimos la entrada triunfal del Señor Jesús a Jerusalén montado en un pollino, hijo de asna, y a una multitud aclamándolo, diciendo: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel. Cumpliéndose así en Jesús la profecía que el profeta Zacarías en Zacarías 9:9 había pronunciado 500 años atrás. Y terminamos el pasaje el domingo pasado con el verso 19, viendo la frustración de los fariseos al decir: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Estas palabras de estos fariseos reflejan la frustración al ver que por más que se habían opuesto al Señor, no conseguían que su fama y admiración hacia el Señor se apagara, sino que por el contrario, antes más y más se acrecentaba. El día de hoy nos corresponde estudiar y meditar en los versículos 20 al 26. Así que les invito a leer los versículos 20 al 26 del capítulo 12 de San Juan. Juan 12, 20 al 26. Dice así la palabra de Dios.
Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Amén. Este pues será el pasaje en el cual vamos a meditar el día de hoy, amados hermanos. La enseñanza para hoy lleva por título: morir para llevar fruto. Morir para llevar fruto. Hoy veremos entonces 4 verdades fundamentales que nos enseña este pasaje que acabamos de leer. La primera verdad que nos enseña el pasaje es que debemos llevar las personas a Cristo. Llevemos las personas a Cristo, versículos 20 al 22. La segunda verdad que nos enseña el pasaje es el morir para llevar fruto, versículos 23 y 24. La tercera verdad que nos enseña el Señor es el morir para salvar la vida, versículo 25. Y la cuarta verdad que nos enseña el pasaje es el fruto del servicio al Señor, versículo 26. Repito los puntos. Llevemos las personas a Cristo. Morir para llevar fruto. Morir para salvar la vida y el fruto del servicio al Señor. Veamos nuestro primer encabezado. Llevemos las personas a Cristo. Versículos 20 al 22 dice: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. El versículo 20 y 21 nos muestra que había ciertos griegos entre los muchos que habían subido a adorar a Dios en la fiesta de la Pascua. Esto nos indica que había gentiles que simpatizaban con la fe judía, tal vez cansados de su paganismo y de la adoración vacía a sus falsos dioses. Creían que la fe en un único Dios y en la Torá era mucho más creíble y aceptable que las huecas filosofías y la adoración sin sentido a sus falsos dioses. En otras palabras, estos griegos eran hombres paganos de nacimiento que se habían convertido en prosélitos o seguidores del judaísmo. Sin embargo, este conocimiento de la ley y de un único Dios no era suficiente para llenar su corazón sediento del deseo de encontrar la verdad y la necesidad del perdón de sus pecados. Por esta razón, según el versículo 21, se acercaron a Felipe, el apóstol, que era de Betsaida y de Galilea, y le rogaron con mucho respeto diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Esta petición no era simplemente que quisieran ver el rostro de Jesús, sino que querían entrevistarse con Él, hablar con Él, tener contacto con el Señor. Hermanos, aquí hay algo muy importante de resaltar, que así como los sabios de Oriente fueron los primeros gentiles
en honrar a nuestro Señor Jesús cuando nació, reconociendo que Él era el Rey, estos griegos gentiles fueron los primeros en demostrar su interés por el Señor Jesús antes de la crucifixión. Fueron los primeros en mostrar querer entrevistarse con Él antes de que Jesús fuera a la cruz. Y nos dice el versículo 22, entonces Felipe fue y se lo dijo a Andrés, y Andrés y Felipe fueron y se lo dijeron a Jesús. Parece ser que hubo un consenso entre los dos discípulos antes de acceder a la petición de los griegos, ya que ellos como judíos no debían mezclarse con los gentiles en la adoración. Por eso existía el patio de los gentiles en el templo. En consecuencia, tal vez dudaron si Jesús quisiera recibirlos. Pero como ya habían visto en otras ocasiones que Jesús recibía a todos, en últimas decidieron hacérselo saber y llevar a estos griegos a Jesús. Hermanos, aquí aprendemos algo pero muy importante. Y es que cuando las personas con interés en Cristo se acercan a nosotros, los creyentes, en realidad lo que ellos buscan no es escucharnos oír hablar de nosotros, ni escuchar hablar nuestra palabrería, sino de Cristo. Ellos quieren conocer a Cristo. En consecuencia, al igual que Felipe y Andrés, llevemos a Cristo a todas las personas que se muestren interesadas en Él. Cada vez que alguien se muestre interesado en Jesús, nosotros debemos procurar llevarle a las Escrituras y mostrarles al Salvador. En consecuencia, hermanos, tomemos el ejemplo de estos discípulos para que tengan un encuentro personal con el Señor a través del Evangelio, todos aquellos que se acerquen a nosotros. Por tanto, nuestro objetivo es llevar a las personas a confiar en Jesús y no en nosotros mismos, procurando manifestar a Cristo en todas nuestras palabras, acciones y actitudes. Tenemos una altísima responsabilidad con todos aquellos que se muestran interesados en el Señor Jesús. Habiendo visto nuestro primer punto, llevemos las personas a Cristo, ahora consideremos nuestro segundo punto, morir para llevar fruto. Morir para llevar fruto. Versículos 23 al 24. Dice así: Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Amén. El verso 23 nos dice que Jesús le respondió en primera instancia a los griegos y a los discípulos: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Esta declaración es muy importante porque marca un inicio trascendente en la vida pública de Jesús, ya que el Señor en otras ocasiones había dicho: aún no ha venido mi hora. ¿Recuerdan? Él había dicho en otras ocasiones: aún no ha venido mi hora. Pero en esta ocasión, por primera vez, Él dijo algo muy distinto: ha llegado la hora. Ha llegado la hora. ¿Y por qué razón dice eso? Porque en 4 días sería apresado, sería juzgado y condenado a muerte por sus enemigos, y en 5 días, es decir, el viernes, moriría en la cruz según el plan eterno de redención, salvándonos de la condenación, pagando el precio de nuestra redención, resucitando y siendo glorificado. En Lucas capítulo 24
Versículo 7 leemos las siguientes palabras. Lucas 24, versículo 7. Aquí van rumbo en el camino a Emaús. Y él se aparece a unos discípulos que van hablando. Y él les dice, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Era necesario que el Hijo del Hombre fuera entregado en manos de hombres pecadores y que resucitase, que fuese crucificado y resucitarse al tercer día. Así que había llegado la hora de ese suceso esperado por el cual el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, se había encarnado y había vivido en este mundo. Y desde ese momento, esta expresión, mi hora ha llegado, persistirá en los labios del Señor Jesucristo, como leemos en el versículo 27. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Y como dice en Juan 13:1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, y como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Y como dice en Juan 17:1, entonces dijo Jesús, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Queridos hermanos, por esta expresión, mi hora ha llegado, podemos ver y aprender que Cristo no muere accidentalmente, sino que muere según el plan y la hora y el propósito soberano y eterno de Dios. La glorificación de la que Jesús habla en este versículo 23 es paradójica. No se refiere a un triunfo político o exaltación terrenal, sino a la muerte de Él en la cruz. Para Jesús, ser levantado en la cruz es el camino para manifestar plenamente el amor de Dios, venciendo el pecado y la muerte por su resurrección, y eso es la glorificación. En otras palabras, sin cruz no hay glorificación, sin cruz no hay triunfo, sin cruz no hay cielo. Y continúa diciendo el versículo 24, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El Señor utiliza una vez más, como era su costumbre, la expresión de cierto os digo, para reiterar que lo que va a decir es una verdad supremamente importante, es algo muy cierto, a lo cual tienen que poner mucha atención para creerla y ponerla en práctica. ¿Y cuál es esa verdad? Que Él tiene que morir para llevar fruto. Y para que entendamos que esta verdad es muy importante, el Señor utiliza una ilustración agrícola muy conocida entre la gente. Y es la ilustración del grano de trigo que, siendo sembrado en la tierra, produce fruto. Un grano de trigo que se guarda y no se siembra, se queda solo. Para que ese grano de trigo sea útil y pueda multiplicarse, debe caer en la tierra y morir, y permitiendo que así nazca una nueva planta y produzca muchísimos granos de trigo. La ilustración es muy sencilla y muy clara, pero a la vez supremamente profunda porque está hablando en términos espirituales.
En otras palabras, hermanos, así como la semilla nunca llegará a convertirse en una planta que produzca fruto, a menos que muera o sea enterrada, así también la muerte y la sepultura de Jesús eran necesarias para su triunfo y su glorificación. Entonces el principio y la ley espiritual es esta: antes de que pueda haber resurrección y fruto, debe haber muerte. Parece paradójico, ¿no? Porque nosotros no quisiéramos morir. Pero la Escritura aquí nos está diciendo que para que haya vida se debe morir primero. Jesús es el grano de trigo que muere en la cruz y es sepultado para resucitar, lo que resulta en la abundancia de la cosecha de la salvación de los escogidos de Dios en el mundo entero a través de los siglos. El perdón de los pecados y la vida eterna solo vienen a través de la muerte y la resurrección de Jesús. En otras palabras, el Señor tiene que morir para llevar fruto. Sin cruz, sin muerte, no hay resurrección y no hay fruto. Observen lo que dice el profeta Isaías en Isaías capítulo 53, versículos 10 y 11. Isaías 53, 10 y 11. Vaya conmigo allá, hermano. Dice así: con todo eso, hablando de la profecía mesiánica, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y escuchen lo que dice el verso 11: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Amén. Así que está profetizado en el Antiguo Testamento la muerte de Jesús. El grano de trigo moría y podía llevar fruto. Dice aquí el texto en Isaías 53, versículo 10: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Fue el Señor quien sujetó a padecimiento en su voluntad soberana al Señor. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, Jesucristo puso su vida en expiación, en rescate por el pecado. Después de que haga eso, dice el texto, verá linaje, es decir, descendencia, vivirá por largos días, es decir, eternamente, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. El Hijo vino a cumplir la voluntad del Padre. Él es el único que puede hacer prosperar la voluntad del Padre en esta tierra. Y el verso 11 dice: verá el fruto de la aflicción de su alma. El Señor Jesucristo vio el fruto de la aflicción de su alma y lo verá aún más cuando regrese por segunda vez a recoger a su pueblo, tanto a vivos como muertos, y llevarlos a la patria celestial. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por eso Él dijo: Padre, consumado es. Cuando estaba colgado en la cruz, la obra que me diste por hacer, la he cumplido. Y habiendo inclinado el rostro, entregó su espíritu. La obra la consumó completo. Quedó satisfecho por su conocimiento. Lo que usted y yo están recibiendo cada domingo y cada vez que estudiamos la Biblia es el conocimiento de Jesucristo. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, no a todo el mundo, a los que el Padre le dio, y llevará las iniquidades de esos muchos. Gloria al Señor Jesucristo, porque Él es el grano de trigo que cae en tierra y muere y resucita para llevar el fruto de la salvación de todos los escogidos que el Padre le dio. Amén. En conclusión, Jesús nos enseña una ley espiritual profunda e inquebrantable, querida iglesia. La vida nace de la muerte. Si Cristo no muere en la cruz,
no hay redención, no hay perdón, no hay iglesia y no hay salvación. Cristo es base fundamental para la vida, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre sino por Él. Por eso, al morir Cristo, produce una gran cosecha de redimidos, el fruto de la aflicción de su alma. Por esta razón podemos entender que la iglesia existe hoy porque Cristo murió, hermanos, y pagó por los creyentes del Antiguo Testamento y los creyentes de todos los tiempos hasta que Él regrese. Cada creyente es fruto de ese grano precioso que cayó en la tierra y resucitó para nuestra salvación y nuestra justificación. Como Pablo dice en Romanos 5, versículos 1 y 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Romanos 5, 1 y 2. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Y quién es la gloria de Dios? El Señor Jesucristo. Habiendo considerado nuestro segundo punto, morir para llevar fruto, ahora consideremos nuestro tercer encabezado, morir para salvar la vida. Versículo 25. Dice la palabra de Dios, Juan 12, 25. Sigue diciendo Cristo, el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Vemos en este versículo 25 que después de hablar de su propia muerte, Jesús aplica el mismo principio a sus discípulos. Es decir, morir para vivir o salvar nuestra vida. Amados hermanos, el Señor nos dice en la primera parte del verso 25, que el que ama su vida la perderá. ¿Lo ven? El que ama su vida la perderá. ¿Qué es amar nuestra vida? Amar nuestra vida en este contexto significa vivir solo para satisfacer los deseos terrenales por encima de la voluntad de Dios. Es amar el mundo y las cosas que están en el mundo más que a Dios. Es vivir una vida egocéntrica y apegada a los placeres de este mundo. Amar nuestra vida es buscar solo nuestra propia gloria, comodidad y confort terrenales, sin importarnos los demás. Hermanos, al intentar retener o asegurar la vida bajo nuestros propios deseos y parámetros terrenales, terminamos perdiéndola porque nos apartamos del propósito eterno. ¿Y cuál es ese propósito eterno? Que seamos salvos, que seamos perdonados y que tengamos la vida eterna, cerca a Dios. Pero el Señor también nos dice en la segunda parte del versículo 25, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Aborrecer nuestra vida no significa odiarse a sí mismo. Aborrecer nuestra vida no significa dejar de tener cuidado de nosotros. No significa vivir descuidadamente sin cuidar nuestra salud, sin vestirnos bien, sin bañarnos. No significa vivir descuidadamente. No significa dejar de disfrutar sanamente de todas las cosas que Dios nos ha dado para que las disfrutemos, como dice la misma Biblia. Aborrecer nuestra vida significa desapegarse de dejar de vivir para uno mismo, poniendo a Dios en primer lugar. El primer mandamiento de la ley moral de Dios lo expresa enfáticamente: no tendrás
dioses ajenos delante de mí. No te inclinarás a ellos ni los honrarás. Cuando nosotros ponemos otras cosas por delante de Dios, estamos amándonos a nosotros mismos y no estamos aborreciendo esta vida que nos lleva a la perdición si no entendemos el propósito para el cual Dios nos creó. Desapeguémonos de dejar de vivir para nosotros mismos y pongamos a Dios siempre en primer lugar. No tengas dioses ajenos delante de ti. Como dice Deuteronomio capítulo 6, verso 5, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Fíjense lo que dice Deuteronomio 6:5. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas sus fuerzas. Entonces, ¿cómo se debe amar a Dios? Con todo, hermanos, con todo, por encima de cualquier cosa. La pregunta es, ¿tú realmente amas a Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y de todas tus fuerzas? Es a Dios a quien debes amar, no a tu dinero, no a tus posesiones, no a tus triunfos, es a Dios, porque Él es el que le da las posesiones, el triunfo, la salud, la vida, la familia, los hijos. Él debe estar en primer lugar, pero lo más glorioso, el que nos dio a su Hijo Jesucristo para que fuésemos salvos. Así que, hermanos, aborrecer nuestra propia vida significa amar más a Cristo que a uno mismo. ¿Amas más a Cristo que a ti mismo? ¿Verdad que no? Sí, realmente aman más a Cristo que a ustedes mismos. Pueden decirlo. Hermanos, siempre hay algo que se interpone entre Cristo y nosotros. Pero eso es lo que el Señor nos manda, que debemos amar más a Cristo que a nosotros mismos. Significa crucificar nuestra carne con sus deseos y pasiones. Significa estar dispuestos a perder privilegios, seguridad o incluso su propia vida por Cristo. Significa estar dispuestos a servir, a incomodarnos por amor a Cristo y a nuestros hermanos. Si usted se pone bravo porque le dicen que se corra una silla más adelante, estás amando la iglesia, estás amando a tus hermanos. Por bobaditas así. Nos amamos más que a Cristo. Somos egocéntricos, ególatras, hermanos. Significa entender que Cristo vale más que mi comodidad y mi reputación. Aborrecer nuestra vida es tomar la cruz diariamente, priorizando a Dios sobre los deseos de nuestra carne, querida iglesia. En otras palabras, el Señor nos invita a morir a nuestro propio egoísmo y deseos personales para poder servir a Dios y a los demás. Aborrecer nuestra vida es el proceso necesario para que el viejo hombre muera y brote la imagen de Cristo en nosotros, en una vida nueva y fructífera que honra a Dios y a nuestro prójimo. Aborrecernos a nosotros mismos es un proceso con el cual lucharemos durante toda nuestra existencia, porque siempre ese viejo hombre que hay en nosotros se niega a morir. Está muy amañado y se niega a morir. Solo aborreciendo nuestra vida egoísta y centrada en nosotros mismos, guardaremos nuestra vida para vida eterna, como nos dice el Señor en el pasaje que estamos estudiando, queridos hermanos. Solo aborreciendo nuestra vida podemos mostrar que realmente hemos entendido el Evangelio.
Porque ese fue el ejemplo que nos dio el Señor Jesucristo, el cual no estimó el ser igual a Dios. Él aborreció la perfección, no en el sentido de odiarla, sino que siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios. Nosotros somos conminados y exhortados por el Señor Jesucristo a dejar el egocentrismo, a dejar de mirarnos a nosotros, para poner a Dios en primer lugar y las cosas de su reino. O sea que lo que el Señor nos manda a dejar es algo pecaminoso. Y Cristo se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, siendo Dios, se hizo hombre. Y estando en la condición de hombre sin haber cometido pecado, se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. No hay exaltación sin humillación. Es la paradoja de morir para vivir. Solo aborreciendo nuestra vida egoísta y centrada en nosotros mismos, guardaremos nuestra vida para vida eterna. Esa es la paradoja del morir para vivir. Esto que el Señor nos enseña en este pasaje es la disposición que debe tener cada cristiano. Cada persona que se pone el rótulo, yo soy cristiano, esta es la disposición que debe tener. Morir a su yo. Y es uno de los rasgos distintivos que debe caracterizar al verdadero Hijo de Dios, al verdadero cristiano. Vamos a mirar algunos textos bíblicos. Hechos capítulo 20, versículo 24. Hechos 20, 24 dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Noten las palabras del apóstol Pablo. Dice que de ninguna cosa hace caso, ni estima preciosa su vida para sí mismo, con tal de cumplir el propósito para el cual Dios lo llamó. Acabar la carrera con gozo y el ministerio que recibió del Señor Jesús. ¿Cuál era ese ministerio? Dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Noten cómo se cataloga el Evangelio. El Evangelio de la gracia de Dios, porque es que todo lo recibimos de gracia. Ahora miren lo que dice Hechos, capítulo 21, versículo 13. Hechos 21, 13 dice: entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. ¡Qué siervo era el apóstol Pablo!, ¿no es verdad? Y estas palabras se cumplieron en su vida, porque ¿cómo murió Pablo? Cuenta la historia secular, no está escrito en la Biblia, que murió decapitado por el nombre de Cristo. Otros dicen que murió descuartizado, le amarraron un caballo a cada extremidad y los espantaron para descuartizarlo. No sabemos cuál es la verdadera versión, pero murió por la causa de Cristo. Escuchen nuevamente, Hechos 21:13. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Pablo, no vayas por allá porque te van a matar. Dice: ¿qué hacen ustedes llorando, quebrantándome el corazón, infundiéndome temor para que no vaya? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. No murió en Jerusalén, pero murió en Roma, por el nombre del Señor Jesús. Y vean lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. Primera de Juan 2, 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo.
y el mundo pasa y sus deseos. Pero escuchen, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Y qué es hacer la voluntad de Dios? No amar al mundo ni las cosas que están en el mundo, sino vivir para la gloria de nuestro Creador y de nuestro Redentor. Y por último miremos Colosenses capítulo 3 versículos 1 al 2. Colosenses 3, 1 al 2 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Es allí donde solo tú y yo debemos mirar y enfocar nuestra existencia sobre esta tierra. Amados hermanos, preguntémonos honestamente en esta mañana: ¿estoy viviendo para Cristo o para mi comodidad? Evito obedecer cuando implica sacrificio. Protejo mi reputación más que mi fidelidad al Señor. Busco solo mi comodidad y no procuro la comodidad de los demás. Recordemos siempre que quien vive para sí mismo lo pierde todo. Pero el que vive para Cristo gana todo, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese debe ser el sentir de todo verdadero hijo de Dios. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que yo vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, porque Él se entregó por mí, porque me amó, a pesar de yo no merecer ser amado por Él. En Gálatas 5:24, el apóstol Pablo también dijo: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo, ¿qué hacen? Crucifican la carne con sus pasiones y deseos. Y en Romanos 6:6 Pablo dijo: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Para qué Cristo murió en la cruz y nos crucificó con Él? Para que no sirvamos más al pecado, para que no nos sirvamos más a nosotros mismos, sino a Dios. Ustedes pensarán: pastor, esto es muy difícil. Sí, Señor, es muy difícil. Solo la ayuda y el poder del Espíritu Santo nos podrán capacitar para ir muriendo cada día a nuestro yo. Porque cada vez que nos examinamos a la luz de la Biblia, hay pecado en nosotros. Hay suciedad en nosotros, hay egocentrismo en nosotros, y debemos arrepentirnos de todo nuestro corazón. Pero vale la pena hacer eso, hermanos, vale la pena hacer eso. Si tú vas por la calle y siendo casado, hay una mujer muy bonita y voluptuosa, si tienes la mente de Cristo, inmediatamente llevarás ese pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. No mirarás a esa mujer con ojos de adulterio, sino que pensará: mi corazón le pertenece a mi esposa, mi mente y mi ser le pertenecen a Cristo. Yo soy un hijo de Dios. Y pensando así y viviendo así, nos negamos a nosotros mismos y santificaremos nuestra vida por amor a aquel que entregó su vida por nosotros y nos dio su Santo Espíritu para que vivamos por Él. Habiendo considerado nuestro tercer punto, morir para salvar la vida, ahora consideremos nuestro cuarto y último encabezado: el fruto del servicio al Señor. Versículo 26. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Amén. Hermanos, qué maravillosa promesa. Vemos cómo el Señor nos muestra en este último versículo de nuestro estudio el día de hoy,
Dos bendiciones del fruto de seguir a Cristo y servirle. Vale la pena seguir a Cristo y servirle, hermanos. Y aquí el pasaje nos muestra dos bendiciones de seguir a Cristo y servirle. La primera bendición es comunión eterna y presencial con Cristo. Comunión eterna y presencial con Cristo. Hoy se usa mucho ese lenguaje, ¿no? Una reunión virtual y una reunión presencial. Cuando servimos a Cristo y caminamos con Él, tendremos una comunión, una reunión presencial y eterna con Cristo, no de manera virtual, sino de manera presencial. Nos pueden censurar, hermanos, nos pueden matar por seguir a Cristo y por servir a Cristo, pero estaremos siempre con Él y nadie nos podrá separar de su amor y de su santa presencia. Donde Él esté, allí estaremos por ser sus servidores. Noten lo que dice: donde yo esté, allí también estará mi servidor. ¿No les parece glorioso esto? Donde Cristo esté, allí estará también su servidor. ¿Y dónde está Cristo en estos momentos? Sentado a la diestra de Dios. Reinaremos juntamente con Cristo. Donde yo esté, allí también estará mi servidor. Así que nadie nos podrá apartar de Cristo si realmente le hemos seguido y somos sus servidores. Y la segunda bendición de servir a Cristo y seguir a Cristo es ser honrados por el Padre. Cristo dice: si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. El mundo puede despreciar al creyente, pero Dios honra a quienes siguen su voluntad y procuran hacer lo que a Él le agrada. Dios honra a los que siguen a su Hijo Jesucristo y le obedecen. Porque el que honra al Hijo, honra al Padre que le envió. El fruto del servicio inicia comprendiendo que servir a Cristo implica seguirle. Y seguir a Jesús no es solo asistir a la iglesia, querido hermano. No es solo conocer la doctrina. Es que yo soy reformado y conozco la doctrina. No es solo admirar a Jesús. Ay, tan hermoso que Jesús. Yo veo una luz y veo a Jesús. No es solo admirar a Jesús. Es morir a nosotros mismos para que Cristo gobierne nuestro corazón. Porque si tú y yo decimos admirar a Jesús, pero nuestro corazón es egoísta, orgulloso, prepotente, ¿a cuál Jesús estás siguiendo? ¿A cuál Jesús estás admirando? Porque Cristo transforma a todo aquel que ama, a todo aquel que le ha llamado a formar parte de su pueblo. Así que no es solo admirar a Jesús, es morir a nosotros mismos para que Cristo gobierne nuestro corazón. Recordemos, hermanos, que quien vive para sí mismo pierde todo. Y quien vive para Cristo, por el contrario, gana todo. Porque Cristo guarda esa vida para la eternidad. En conclusión, este pasaje nos deja ver tres verdades gloriosas. El mundo necesita ver a Cristo. Y tú y yo estamos comisionados a llevar al mundo, a los que se acercan a nosotros, a conocer a Cristo, a que vean a Cristo. Es la primera verdad. La segunda, la gloria de Cristo se revela en la cruz. Todo aquel que se acerque a nosotros y quiera conocer a Cristo, tenemos que llevarlo a la cruz.
Porque es en la cruz donde se revela la gloria de Cristo. Es en la cruz donde Cristo venció el pecado, venció la muerte y venció a Satanás. Es en la cruz donde Cristo exhibió las potestades y los despojó, triunfando sobre ellos, exhibiendo su triunfo, triunfo que Él logró y que en consecuencia le sería imputado a toda la iglesia. Y en tercer lugar, el verdadero discípulo o discipulado implica morir a uno mismo. Si yo soy un verdadero discípulo, cada día tengo que proponerme morir a mí mismo para que Cristo viva en mí. Como Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en esta carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El mismo principio que gobierna la vida de Cristo, gobierna también la vida cristiana. Porque así como Él dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no lleva fruto. Ese mismo principio gobierna nuestra vida. Si nosotros no morimos, no podemos llevar fruto a nosotros mismos. Por eso quiero terminar viendo usted conmigo a San Juan capítulo 15. A San Juan capítulo 15. Con estas palabras. Dice, yo soy, versículo 1, la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano, escúchenlo, no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, es decir, en Cristo. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos o las ramas. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Así que necesitamos morir a nosotros para que Cristo reine en nosotros y así podamos llevar fruto que permanezca para vida eterna. No hay corona sin cruz, no hay resurrección sin muerte y no hay fruto sin sacrificio, queridos hermanos. Espero que Dios haya hablado a sus corazones en este día. Vamos a colocarnos de pie y darle gracias a Dios por lo que hoy nos habló a nuestra conciencia. Amado Señor, nos ponemos delante de ti en esta mañana y con humildad de corazón nos acercamos al trono de tu gracia, reconociéndonos indignos pecadores, pero justificados en la sangre preciosa de tu Santo Hijo Jesús. Venimos ante ti, Señor, dándote gracias por tu bondad, amor y misericordia, dándote gracias por el perdón de nuestros pecados y para suplicarte, Señor, que así como tú te negaste a sí mismo, ayúdanos por el poder de tu Espíritu a negarnos a nosotros mismos, a morir a nosotros mismos, así como tú nos enseñabas hoy. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Oh Señor, ayúdanos a morir a nosotros mismos, para que la vida de Cristo se manifieste en nosotros, y podamos así llevar fruto, unidos a ti, sembrados en ti, para gloria de tu nombre. Y gracias, Señor, por permitirnos servirte y seguirte, porque tú nos prometes hoy que donde tú estés, allí estará también su servidor. Y tú nos prometes hoy que si alguno te sirve, mi Padre, el Dios eterno, nos honrará. Oh, qué grandioso privilegio, Señor. Te alabamos y te bendecimos en esta mañana. Y te suplicamos que atesores estas palabras en nuestra conciencia y en nuestro corazón. Y nos permitas entender que tú eres la persona más importante del universo y que a ti debemos rendirnos.
Gracias, mi Señor. Yo te alabo y te doy gracias y bendigo tu santo y glorioso nombre desde este púlpito junto con estos hermanos que están hoy. Elevamos nuestro corazón a ti y te suplicamos, Señor, que reciba nuestra oración y que nos dé la gracia de caminar contigo día a día. Y si hay alguien aquí en este lugar que no te conoce, Señor, llévalo a ti para que reconozca que necesita morir a su viejo hombre para encontrar la verdadera vida que solo está en ti. Sálvalo, Señor, te lo suplico y te lo pido en el santo nombre de tu Hijo Jesús, con acción de gracias. Amén y amén.